Eventos que marcan la historia bíblica. Ya hemos aprendido acerca de la creación, que es el evento que abre el telón de la revelación de la palabra de Dios. Y el día de hoy nos ocupamos en el siguiente evento, la caída. Génesis capítulo 3, versículos 1. Voy a leer hasta el versículo 13 y luego vamos a observar este pasaje y aprender de él. Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Amén. Eso ha sido la lectura de Génesis capítulo 3, versículos 1 al 13. La caída del hombre en pecado. Puesto que en la escuela dominical estuvimos varios meses tocando la materia llamada antropología bíblica y ya consideramos el tema de la caída durante varias semanas, el día de hoy en mi exposición voy a procurar no mencionar los elementos que ya han sido enseñados, sino traer nuevo contenido del pasaje para la iglesia. Cuando hablo de nuevo me refiero a enseñanzas que no habíamos mencionado de este mismo evento. Bien, este evento, la caída, no solo marca el desarrollo de la historia o del panorama bíblico como tal, sino que este evento marca un cambio radical, un cambio total en todo lo que hasta el momento había sido creado. De hecho, todo lo creado, porque todo Dios ya lo hizo en el principio. De tal manera que lo ocurrido en la caída viola la pureza propia de la creación en su estado original. Sabemos que cada vez que Dios trajo algo nuevo a la existencia, cuando Dios crea algo nuevo, dice la palabra de Dios que Jehová dijo que he aquí era bueno. Y cuando terminó su creación dijo que esto era bueno en gran manera. Bien, este evento lo que hace o lo que se produce a raíz de este evento es la violación de la pureza propia de la creación en su estado original. Aquello que era bueno en gran manera por cuanto era santo, por causa de este evento deja de serlo. Ya no es puro, ya no es limpio. Lo ocurrido en este evento bíblico da lugar a la infección, en el sentido abstracto de la palabra, de la naturaleza humana. Luego de este evento, el ser humano ya nunca más volvió a ser el mismo que fuimos en el jardín del Edén. Algo ocurrió en esta ocasión que nos marcó para siempre. Bien. Lo ocurrido en este evento arruina el cuadro de una creación armoniosa en perfecta comunión con su Creador. Por lo que acabo de leer en las Escrituras nos dimos cuenta que Dios se paseaba entre el huerto buscando al hombre. Esto nos habla de una comunión de Dios con el ser humano. Antes de este evento, una comunión con Dios, con su creación,
El día de hoy nadie puede decir que Dios se pasea en nuestras calles, en nuestros montes, en nuestros valles. Esa comunión perfecta fue arruinada. Lo ocurrido en este episodio bíblico marca un destino de juicio para la creación. No había sido declarado un juicio en Génesis capítulo 1. Había sido declarada una advertencia en el capítulo 2, pero por lo ocurrido en el capítulo 3, Dios entonces viene y declara un juicio. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo y como Dios es santo, Él tiene que castigar el pecado y ahora toda la creación está contaminada por el pecado. Entonces Dios declara un juicio a raíz de este evento. En este acontecimiento bíblico son 3 partes las que toman participación o son protagonistas de este relato. ¿Cuáles son las 3 partes que son protagonistas? Primero, hay una parte oscura. Segundo, hay una parte humana. Y tercero, hay una parte divina. Y estas 3 partes interactúan y dan lugar al relato de la caída. Por tanto, vamos a ver brevemente cada una de estas partes y qué nos enseña este relato acerca de ellas. Bien, primero, la parte oscura de este relato está mencionada o está representada por este peculiar animal, la serpiente. ¿Quién es este personaje que se nos presenta como la serpiente en el versículo 1 de Génesis capítulo 3? Cuando leemos el relato inmediatamente nos damos cuenta de que este animal no era un reptil común y corriente. Este reptil poseía cualidades particulares que otros animales no tienen. Yo creo que lo primero que nos llama la atención a cada uno de nosotros cuando leemos este relato, y hacia los que no conocen de Dios, es que el pasaje nos menciona a una serpiente que habla. Esto de por sí ya hace a este animal algo bastante peculiar, porque por la simple y sencilla razón de que Dios no le dio esta cualidad a ninguna especie animal. Muchos se preguntan a las personas cuál es la diferencia entre el ser humano y los animales, y entre todas las diferencias que se puede mencionar, una es esta: solamente el ser humano tiene la capacidad de comunicarse de manera inteligible con su creador. Sabemos que la creación de por sí rinde alabanza o rinde adoración al creador por el simple hecho de existir, pero la alabanza y la comunicación inteligible solamente pertenece al hombre, al ser humano. Bien, este animal habla. Pero no solamente habla, sino que con su hablar manifiesta una personalidad propia. Y este animal manifiesta una personalidad conflictiva. Porque tenemos en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2 un sistema armonioso, un ecosistema funcional, una comunión de amor y de cercanía. Pero el versículo 3 comienza con una palabrita bastante especial. El capítulo 3, versículo 1 dice: pero la serpiente. Esta palabrita pero da por hecho de que todo lo relatado es cierto, sin embargo hay una excepción. Eso significa la palabra pero. Indica una excepción a una verdad declarada. Pero la serpiente era astuta. El carácter, la personalidad de este reptil era un carácter conflictivo. ¿Por qué? Porque vino a desordenar lo que estaba ordenado. Vino a poner división en lo que estaba unificado. Tenía una personalidad conflictiva y pecaminosa. Solamente aquello que se levanta en contra de lo que está establecido por el Señor, aquello es entonces considerado pecado. Algo hermoso de la palabra de Dios es que nosotros podemos conocer la palabra de Dios en amplitud para que, en base a lo revelado en todas las Escrituras, podamos entender pasajes bíblicos particulares como este. De tal manera que cuando vamos a las Escrituras, sobre todo los escritos del apóstol Juan, leemos las palabras que registró de Cristo en Juan 8:44, cuando habla de que el diablo ha sido mentiroso desde el principio. Y en comparación con el pasaje de Apocalipsis capítulo 12, donde dice que la serpiente antigua es el diablo y Satanás, entendemos claramente que hay no solamente un animal que se nos está mencionando en esta porción de las Escrituras, sino que detrás de este animal, de este ser corpóreo, material, físico, hay un ente personal, espiritual, pensante, con raciocinio, con voluntad.
De tal manera que detrás de este animal tenemos al que el apóstol Juan llama el diablo o Satanás. No solamente la identidad de la serpiente es peculiar, sino que también su actuar nos llama bastante la atención. Porque desde el momento que aparece en escena, este personaje lo único que hace es presentar un claro antagonismo en contra de todo lo que está establecido. Esta serpiente presenta un antagonismo primero en contra o en oposición a Dios. Y lo que hace la serpiente o Satanás es que voluntariamente tuerce las palabras de Dios. Sabemos que el mandato que Dios le había dado a los hombres era: de todo árbol del huerto pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán. Dios le dijo a los hombres que podían comer, o al hombre y a la mujer, que podían comer de todos los árboles del huerto. Pero cuando aparece la serpiente en el jardín, le dice a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Lo que hace la serpiente es tomar las palabras dichas por Dios, cambiarles el orden y generar confusión. De tal manera que lo que la serpiente está intentando hacer es producir un cambio de conducta por medio de torcer las palabras de Dios. Ahora, esto ocurrió en Génesis capítulo 3, hace miles de años atrás. Pero es una actitud que todavía vemos muy latente en personas sin escrúpulos que conocen en parte o en profundidad la palabra de Dios y tienen claro qué es lo que Dios ha dicho en cuanto a ciertos temas. Y a pesar de tener claro qué es lo que Dios ha dicho en cuanto a determinados temas, toman las palabras de Dios, cambian el orden de las palabras levemente, de tal manera que inducen en sus oyentes un sentir, una intención de querer actuar en contra de la voluntad de Dios. Muchas veces poniendo cargas sobre los oyentes que los oyentes simplemente no deben llevar, pero se les entregan cargas por medio de cambiar levemente los versículos bíblicos o las palabras de Dios. Y qué lamentable es ver a líderes religiosos que intentan manipular a sus congregaciones, cambiando levemente ciertas palabras de las Escrituras, determinando qué es lo que la congregación debe ver, qué es lo que debe escuchar, cómo debe ofrendar, cómo debe vestir, cómo debe pensar, cómo debe actuar, cómo debe vestir, cómo debe hacer todo. Vemos cómo la obra satánica repercute lamentablemente en muchas congregaciones que dicen ser cristianas. Torcer las palabras de Dios para provocar un acto de desobediencia. La palabra nos dice que la serpiente presenta oposición a Dios, además negando el decreto de Dios. Dios había dicho que si el hombre comía del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, iba a morir. Pero la serpiente es una descarada. No tiene vergüenza y no tiene reparo en decirle a la mujer: no moriréis. Negar abiertamente lo que Dios había dicho. No solamente cambia levemente las palabras, sino que además niega claramente lo que Dios ha dicho. De igual manera vemos esta influencia satánica lamentablemente en muchos que profesan la fe cristiana, negando doctrinas esenciales de la palabra de Dios. Realmente la Biblia, estoy hablando entre comillas, realmente la Biblia no es totalmente inspirada. La Biblia es falible, tiene ciertas fallas que tenemos que descubrirlas. Dios no es Trinidad. Jesús no es Dios. El Espíritu Santo no es una persona. La salvación la puedes perder. El infierno no existe. El arrebatamiento no existe y nunca va a suceder. Vemos la influencia de Satanás en muchos que niegan claramente verdades que están establecidas en la palabra de Dios. Por eso el creyente debe ser astuto y debe ser sabio y detectar y darse cuenta cuando aquel expositor a veces puede cometer un error porque es falible, pero cuando ese expositor abiertamente está negando las palabras de Dios con conocimiento de lo que está haciendo. Recuerde que la palabra nos dice que Satanás se viste como ángel de luz. O sea que esto es en serio. La serpiente presenta oposición a Dios, difamando la santidad del Todopoderoso. ¿Sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal? Abro comillas. Dios no está tan preocupado de su bienestar. Dios no está tan preocupado de que ustedes vivan para siempre.
Dios no está preocupado de tener verdadera comunión con ustedes. Lo que pasa es que Dios está preocupado y tiene miedo porque Él sabe que si ustedes comen del árbol van a llegar a ser igual que Él, conociendo el bien y el mal. Por eso es que Dios se los prohibió. Cierro comillas. Básicamente eso es lo que la serpiente le estaba diciendo a Eva cuando le dice estas palabras. Está difamando la santidad de Dios. Está diciendo Dios es un malintencionado. Dios no actuó con sinceridad con ustedes. Les dijo algo, pero realmente tiene miedo. Así es Satanás. Difama la santidad, la pureza, la transparencia del Creador, el cual no es hipócrita, el cual no miente, el cual no engaña, el cual cuando dicta un mandamiento o una prohibición lo hace para su gloria y su honra, pero para bienestar de aquel que se somete a la palabra. Vemos cómo la serpiente presenta una total oposición a Dios, pero además vemos que el actuar de la serpiente presenta un claro antagonismo en contra de lo establecido, por cuanto la serpiente procura a través de sus actos influenciar sobre el ser humano, cuestionándolo a diferentes actividades pecaminosas. Por ejemplo, la serpiente intenta posesionarse sobre el ser humano para conducirlo al cuestionamiento pecaminoso de la voluntad de Dios. Ahora, no es pecado tener dudas acerca de la Biblia, de la palabra de Dios o de una revelación divina. Cuando el ángel se le presentó a María y le dijo que iba a tener en su vientre a aquel que había sido anunciado por Dios, la Virgen pregunta, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Fue una pregunta sincera, ella quería saber cómo se iba a llevar a cabo el plan de Dios. No estaba cuestionando de una manera pecaminosa el plan divino, simplemente quería saber. Por tanto, no está mal cuando el creyente tiene dudas y busca respuestas. En esta congregación el pastor nunca le va a prohibir a usted comprarse una Biblia de estudio, comprarse un buen libro, comprarse un buen diccionario, comprar una buena enciclopedia bíblica y estudiar. Al contrario. Porque si tiene dudas, el pastor se pone a sí mismo como aquel que se va a preocupar de darle una respuesta, pero el pastor también le va a inducir a usted a que usted pueda crecer en su hogar. Adquirir lectura, literatura edificante y crecer. Entonces no está mal tener inquietudes acerca de lo revelado por Dios, pero el plan de Satanás era sembrar una duda pecaminosa que condujera al ser humano a la desobediencia. La influencia de la serpiente sobre el ser humano también intentaba conducirle a desconfiar de Dios, es decir, que el ser humano pensara, todo lo que Dios me ha dicho entonces es una mentira, no puedo entonces confiar en Dios. Ahora, es lamentable ver esa actitud todavía en nuestras iglesias. No puedo confiar en todo lo que se me está predicando, no puedo confiar en todo lo que se me está diciendo, porque hay una voz que me dice que tengo que dudar absolutamente de todo. Ahora, insisto, no hay ningún problema en tomar las enseñanzas y luego corroborar y asegurarse de que sean genuinas. Eso es una actitud loable en la palabra de Dios. El problema es cuando cerramos nuestro corazón a lo que verdaderamente se está hablando de parte de Dios y por la dureza de nuestro corazón nos negamos a verdades bíblicas. Y hay una diferencia entre un acto y el otro. Satanás intentaba conducir al hombre y a la mujer a la abierta desobediencia en contra del Eterno. El propósito de Satán era someter a esclavitud pecaminosa al embajador del rey, aquel que es imagen y semejanza de Dios, aquel que fue creado en rectitud y con una voluntad libre. Tremenda hazaña que la serpiente se propuso. Fui desterrada de la gloria celestial, pero ya estando en esta esfera terrenal, hay un ser que fue puesto como autoridad, hay un ser que fue hecho imagen y semejanza de Dios, hay uno que fue puesto como gobernante, hay uno que fue creado en rectitud, hay uno que tiene una voluntad libre, yo me voy a enseñorear de él y así voy a establecer mi trono en la tierra. Tremendo proyecto que se propuso Satanás. Y fue precisamente el plan que ejecutó. Por eso es que Dios declara juicio en contra de la serpiente por haber llevado a cabo esto. Dice versículo 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, porque Satanás ejecutó su plan y lo logró, lo consiguió.
se propuso someter al ser humano a esclavitud y logró su vil plan. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Aunque la maldición fue dirigida a Satanás, puesto que la serpiente era el vehículo del diablo, la maldición divina sobre Satanás afectó también a la serpiente. Y vemos esto en que cuando nosotros contemplamos una serpiente, ya sea en una fotografía, ya sea en un video, ya sea en una película, porque yo creo que ninguno de ustedes sale a buscar serpientes a los cerros de Chihuayán para verla frente a frente. Cuando nosotros contemplamos esta criatura, tenemos que reconocer, a pesar de todo el temor que a veces infunden estos animalitos, que hay belleza en ellos. El colorido que Dios les ha dotado es una característica de belleza. Los movimientos que realiza este animal para desplazarse son movimientos que manifiestan una armonía. Incluso podríamos hablar de un ritmo al movilizarse, al desplazarse. Incluso el Señor Jesucristo de alguna manera resaltó una característica cuando dijo que tenemos que ser astutos como serpientes o prudentes como serpientes. Es decir, estar siempre alerta, porque la serpiente tiene un sentido de alerta que es extraordinario. Entonces este animal tiene características positivas. ¿Por qué? Porque fue creado por Dios. Sin embargo, después de la maldición y hasta el día de hoy, la serpiente sigue siendo objeto o representación de todo aquello que es voraz. ¿Cómo reaccionamos cuando nos enteramos de que en nuestro barrio, sobre todo aquí en la 8ª región, en nuestro barrio o cerca, se han visto algunas serpientes? ¿Cómo reaccionamos? Inmediatamente hay un temor. Porque cuando pensamos en serpiente, inmediatamente pensamos en aquello que es feroz, en aquello que es letal, en aquello que puede producir un daño al ser humano. La serpiente hasta el día de hoy es representación de aquello que es venenoso y de aquello que es repugnante, a pesar de sus características tal vez intelectuales, como su percepción, su prudencia, su astucia. A pesar de su belleza física, a pesar de su armonía en sus movimientos, sigue siendo un elemento o una imagen de todo aquello que es repugnante, producto de la maldición que fue declarada sobre ella. Segunda parte que toma protagonismo en este relato, la parte humana. Está representada por Adán y Eva, aunque todos nosotros somos parte de este relato de Génesis capítulo 3. ¿Por qué razón? Porque Adán era nuestro representante allá en el Edén, aunque nos guste o no este hecho. Cuando el presidente de Chile presta apoyo a una nación o a una causa internacional, los medios noticiosos del mundo dicen: Chile apoya a tal país, Chile apoya a tal causa. Y usted en su casa mira la televisión y dice: oye, pero yo no estoy de acuerdo con lo que el presidente está apoyando. Sí, pero por cuanto el presidente es el representante de todos los chilenos, entonces delante del mundo todos dicen: la nación chilena apoya a este país o apoya a esta causa. Bien, de igual manera, Adán fue nuestro representante, el representante de toda la humanidad en este acto de Génesis capítulo 3. Y por causa de lo ocurrido en este evento llamado la caída, hasta el día de hoy el ser humano está expuesto a la influencia satánica. Si prestamos atención al versículo 6, dice lo siguiente: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Ahora, esto es bastante llamativo porque sabemos que Dios había dado una prohibición de que ni Adán ni su esposa debían comer de ese fruto que estaba en medio del huerto. Por tanto, era de fácil identificación. Sabían cuál era el árbol del cual no tenían que comer. Sabían que si comían de ese árbol iban a morir. Por tanto, por consecuencia obvia, se debía generar un rechazo hacia ese árbol en particular y mantenerse a la distancia. Pero vemos acá que cuando Eva ve el fruto, ve el árbol, es producido en ella un apetito carnal.
Ella lo ve y dice aquí el texto que era bueno para comer en sus ojos. Un apetito de la carne. Eva ve el fruto y dice que también era agradable a los ojos, un apetito de lo visual. Se generaba una delicia. Oye, mira qué lindo es lo que está ahí. Y empezó a ser cautivada. Poco a poco atraída por la carnada. Dice el texto también que era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. No solamente un apetito carnal, no solamente un apetito visual, sino también un apetito intelectual. Querer saber algo más que otros. Querer saber algo más, algo oculto que ahora no sé. Desde que lo que ocurrió en Génesis capítulo 3 hasta el día de hoy, el ser humano sigue expuesto a la influencia satánica. Y no solamente a la influencia satánica, sino también a la disposición pecaminosa de su ser. Por eso es tan lamentable ver cómo tanto para varones y para mujeres la tentación es la misma. Observar, fijar sus ojos sobre un elemento y comenzar a generar apetitos carnales en cuanto a lo que se está viendo. ¿Y cuántas familias han destruido por dar lugar a los apetitos de la carne? Imágenes que entran por los ojos, obviamente. ¿Cuántos padres de familia observan cosas que no tienen que observar? Y por el simple hecho de mirar cosas que no tienen que mirar, familias enteras son destruidas. El mismo pecado puede afectar a las mujeres porque nadie está libre de este pecado, por cuanto el ser humano está expuesto a la influencia satánica y a la debilidad de su carne. De igual manera vemos cómo el hombre hasta el día de hoy es tan seducido por todo aquello que es llamado conspirativo. Todo el mundo quiere saber y tener un conocimiento que otros no tienen. Todo el mundo quiere inmiscuirse en un conocimiento secreto, un conocimiento oculto. Porque al ser humano no le basta lo que le ha sido dicho por Dios, sino que el ser humano quiere ir un poco más allá, inclinándose a lo que le ha sido oculto. De igual manera, por lo ocurrido en el jardín del Edén, el día de hoy el ser humano está propenso a su propia debilidad. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyendo la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Cuando se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿qué hizo Adán y Eva? Tomaron hojas, entonces se cosieron delantales. Intentaron cubrir su falta, cubrir su pecado, de tal manera que los demás o que nuestro entorno no pueda ver la debilidad de la cual nosotros acabamos de descubrir. Esa es una actitud que está presente en todo ser humano. No querer descubrir las faltas personales, porque ¿cómo el mundo va a saber que yo tengo esta debilidad? ¿Cómo el mundo va a saber que yo tengo esta falta? ¿Cómo yo le voy a dejar saber a los demás que tuve esta experiencia? ¿Cómo voy a dejar que los demás sepan lo que verdaderamente me gusta y hago en secreto? No, entonces esto es lo que yo oculto. Entonces presento una imagen que no es delante de la gente. Una debilidad del ser humano. Por causa de lo ocurrido en el jardín del Edén es que tenemos esta forma de actuar, porque el pecado está en nosotros y somos malos para confesar nuestros pecados. Somos malos para confesarnos en oración delante de Dios. Preferimos ocultar nuestras fallas y decir, si en algo te he fallado, perdóname. Pero no confesamos el error, porque por causa del pecado tendemos a esconderlo. Entonces el ser humano es propenso a su debilidad porque oculta su falta. Pero además hemos desarrollado, por causa de lo ocurrido en la caída, un temor, un miedo por la justicia. Y él respondió, versículo 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Tenemos un miedo por la justicia, no queremos que los demás se enteren de nuestra falta y apliquen la disciplina que tienen que aplicar o que se haga evidente nuestro pecado y que Dios aplique la sanción que debe aplicar a nuestra vida. Por esa razón, cuando el creyente está en pecado, deja de leer su Biblia.
Deja de congregarse porque no quiere que su pecado sea descubierto, porque sabe que Dios va a aplicar una disciplina. Entonces prefiere abandonar el elemento que provee luz a su vida. El Señor Jesucristo dijo, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Somos propensos a nuestra debilidad, a la autojustificación. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. No fue mi culpa. Sí, comí, lo hice, ¿verdad? Pero fue porque alguien me dijo que yo comiera. Nos justificamos delante de Dios y culpamos a otro en lo posible. Mira mi condición, mira lo mal que estoy, mira mi condición emocional, mira mi condición espiritual, mira mi estatus social. Todo esto es tu culpa, dicen algunos. Esto es culpa del gobierno, esto es culpa del sistema, esto es culpa del sistema de salud, esto es culpa del sistema de educación. Mira la juventud cómo está de corrompida, mira la juventud cómo está de inmoral. ¿Qué están haciendo los profesores en el colegio que no le enseñan a los niños cómo ser personas íntegras, buenos ciudadanos? Dicen los padres. Nos justificamos a nosotros mismos y mientras que podamos tendemos a culpar a otros de nuestros pecados, de nuestros errores. Por causa de lo ocurrido en el jardín del Edén, el ser humano hasta el día de hoy es dado a la muerte. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios había dado esta advertencia. El ser humano no sabía lo que era la muerte. No lo sabía. Dios le dijo, el día que comas vas a morir. Adán y Eva no sabían a lo que se estaba refiriendo Dios. Pero lamentablemente supieron qué era lo que Dios estaba diciendo cuando cometieron la falta. Es como aquel triste caso de aquel que no conoce a Dios, que es dado a sus pasiones carnales y pecaminosas, y desde niño en el colegio le han explicado qué es el VIH. Y con sus amigos ha conversado acerca de lo que es el VIH, pero por llevar una vida de desenfreno, de disolución, una vida entregada a las pasiones de la carne, lamentablemente aprendió lo que era el VIH por la experiencia. Qué lamentable adquirir el conocimiento de esa manera. El ser humano es dada a la muerte. Muerte en el sentido de quiebre de cercanía con Dios. El ser humano permanece en un estado de muerte espiritual. Muerte en el sentido de desgaste físico, el cual culmina en la tumba. El día de hoy estoy más cerca de la tumba que el día de ayer. Y el día de mañana me va a quedar menos tiempo de vida que el que me queda hoy. Porque por causa de lo ocurrido en la caída, se marcó un destino para todos nosotros, hijos de Adán y Eva. Cada vez al año o una vez al año celebramos un año más. Sería completamente correcto decir un año menos. Muerte en el sentido de condenación eterna, porque la muerte tiene este triple alcance. La muerte espiritual, es decir, separación de Dios, la muerte física y la condenación eterna, es decir, una eternidad en el lago de fuego. Este relato también nos habla de una parte divina, el cual es Dios. ¿Qué aprendemos de Dios en cuanto a este relato? Porque vemos a Satanás y vemos a la mujer interactuando y luego la mujer dando de comer del fruto al varón. Pero ¿qué nos enseña este pasaje acerca de Dios? Nos enseña lo siguiente: Dios es santo. En Dios no hay pecado. Y como Dios es santo, Dios da una ley que es santa. Y en esta ley Dios dio instrucciones positivas: fructifiquen, multipliquen. Pero dio una prohibición, una sola: no me comen de este árbol. La única prohibición que Dios dio fue quebrantada por el hombre. Dios es santo, pero Dios también es justo. Por eso Dios aplica una sanción
al pecado del hombre. Declara una maldición sobre el varón y sobre la mujer, pero no solamente aplica una maldición, sino que en su justicia Él aplica normas de vida, pero luego expulsa al hombre. Dios es santo, Dios es justo, pero Dios es misericordioso. Dios podría haber aniquilado al hombre en ese preciso momento y eso no quitaría su justicia. De hecho, no haría a un lado su misericordia, ni su gracia, porque sería justo haber exterminado al hombre en ese preciso momento. Pero Él decidió no hacerlo. ¿Qué más aprendemos de Dios? Su perfecto diseño fue alterado. El animal había sido creado para ser gobernado por el hombre y dar gloria a Dios. Sin embargo, el animal es usado por el enemigo, por Satanás. Satanás fue creado como un querubín, pero este querubín se corrompe y entonces viene y se posesiona sobre el hombre. La mujer fue creada como ayuda idónea del varón, para ser un complemento perfecto en su trabajo de expansión del reino de Dios en la tierra. Sin embargo, la mujer deja su posición, deja de estar con su marido y obedece al animal, obedece al enemigo, un desorden total en cuanto a lo establecido por Dios. El hombre fue puesto como guía e instructor de su esposa porque tenía que mostrarle la creación e inducirle cómo agradar al Creador. Sin embargo, el hombre abandona su rol como protector y se deja mal influenciar por la mujer que le fue asignada para él cuidar. Un total desorden. El diseño de Dios fue alterado. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios de justicia, y su santidad, su gracia y su justicia nunca variaron. Pudiendo enjuiciar al hombre por causa de su desnudez, Dios decidió cubrir al hombre. Pudiendo haberlo condenado al infierno de forma inmediata. Pudiendo exterminar a la serpiente, la dejó con vida. Rebajó sus estándares, la hizo comer polvo y arrastrarse sobre la tierra, pero le preservó la vida. Pudiendo quitar toda bendición del hombre, Dios decidió designarle roles. El hombre quebrantó el diseño de Dios, pero Dios viene en Génesis capítulo 3 y reasigna roles, vuelve a poner un orden, puesto que ahora el hombre es pecador, necesita más parámetros a seguir, porque no tiene una libertad santa y libre, sino que tiene una voluntad esclavizada al pecado, necesita normas. Y le dice a la mujer, tu deseo será para tu marido. Y le dice al marido, con el sudor de tu rostro comerás. Asignar roles por causa de la caída en pecado. Por lo tanto, vemos que Dios es santo, es justo, pero también es misericordioso y es un Dios de orden. Dios no quiere que su creación se siga corrompiendo, pudiendo alejar al hombre para siempre de su lado. Porque el hombre en esa condición de pecado, Dios hubiese permitido que el hombre jamás muriera, pero que permaneciera toda su existencia lejos de Dios, muerto en sus pecados. Pero Dios no quiso eso, sino que Dios quitó del árbol de la vida del huerto y lo llevó a su presencia. Y luego aparece este árbol en Apocalipsis, para que el hombre no tome de ese fruto, porque si el hombre tomaba de ese fruto y comía, entonces iba a vivir para siempre sin Dios. Pero Dios quiere traer al hombre de vuelta a la comunión con Él. Dios fue ignorado, fue difamado y fue abiertamente desobedecido. Es el hombre, el ser humano, quien desechó la palabra de su Creador y voluntariamente prefirió el engaño de la serpiente. Así como quedó marcado su destino para siempre. La bondad de Dios, la misericordia y la gracia no le importaron. Fue desechado, desobedecido, ignorado. Y el hombre corre bajo el amparo del enemigo. Dios declaró una promesa de salvación. Está en el capítulo 3, versículo 15. La cual Dios mismo llevaría a cabo. Dios hizo una promesa de salvación y Él mismo se encargaría de cada detalle para que esta promesa llegara a su perfecto cumplimiento. Dios se iba a encargar de cada varón y de cada mujer que iban a formar parte de esa genealogía. Dios iba a encargar de que el enemigo, de que Satanás no alterara
esa línea, esa descendencia mediante la cual la mujer iba a engendrar a aquel que iba a pisar la cabeza de la serpiente. Dios se iba a encargar de cada detalle para el cumplimiento de esta promesa. Este es el término del mensaje. En el capítulo 3, en el versículo 9, dice: Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? El eco de la voz de Dios sigue resonando hasta el día de hoy, llamando al pecador que está muerto en sus pecados, que oculta sus faltas, y diciéndole: ¿dónde estás tú? A lo largo de todas las escrituras, desde Génesis 3 en adelante, vemos a Dios buscando al pecador para salvarlo y restaurarlo a la comunión que perdimos en la caída. Y todo esto por los méritos de aquel que había de ser enviado para ganar la salvación del hombre. La caída es el segundo evento que marca el desarrollo de la historia bíblica.